¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Después de una larga espera, primero mil gracias por todo el apoyo. Ya casi somos 6000 personas y me alegra todo lo que han brindado al canal. Necesitaba saber dónde terminaba este arco de los cuchillos Kozuka, porque no tenía ni idea. Si recuerdan, en la primera parte conocimos a Yukishiro y sus poderosos pigmeos, a Seiko y otros compañeros peleando contra un toro, a la profesora Adachi, al profesor Murakami con poderes de los cuchillos y detrás de todo el conde Saint Germain, ofreciéndole ayuda a una alienígena. Veremos la culminación a la batalla en el gimnasio con las cabezas dribladoras, al pervertido de Murakami, a Okarun y Sakata contra la alienígena y Hase y a un nuevo personaje. En esta segunda parte del arco Cuchillos Kozuka lo vamos a saber, y este es el resumen. Mientras Rin y Aira se enfrentaban a la multitud de cabezas cercenadas que rodaban por el suelo como si fueran balones, Aira no perdió el enfoque y le ordenó a Yukishiro que usara los pigmeos para localizar a Murakami. Sin dudarlo, Yukishiro obedeció y les pidió ayuda a estas pequeñas criaturas, con lágrimas en los ojos y además de pedir perdón por haber sido cruel con ellos antes, aun cuando solo querían protegerla. Los diminutos seres la miraron y aceptaron con alegría, como si nada de lo anterior importara. Mientras eso sucedía, la escena cambió a Murakami, quien acababa de terminar una sesión de cardio en una bicicleta estática. Gritó por razones que nadie entendía, agarró una botella de la mesa y dijo que no hay nada como sudar bien para disfrutar un trago fuerte. Bebiendo con satisfacción, se dirigió a una mujer cerca de él para preguntarle si estaba de acuerdo. Era nada menos que la señorita Adachi, vestida con un traje de conejita. Rayos, eso no lo esperaba. Ella no respondió y su expresión mostraba incomodidad, lo que llevó a Murakami a señalar que parecía de mal humor. Con tono burlón, le dijo que no le prestaría dinero si seguía actuando así. De repente se acercó de forma amenazante, apoyando su mano en la pared detrás de ella y acercando su rostro lentamente. Con el sudor y la cerveza escurriendo de su boca, le dijo directamente que debía ser difícil cuidar de su madre y que necesitaría dinero para ingresarla en una residencia. La tensión era evidente. Adachi no estaba allí por voluntad propia. Sus gestos lo decían todo. Luego, moviendo las caderas con arrogancia, le preguntó si debían empezar ya. Pero entonces se mostró que Adachi sostenía a escondidas un talismán en su espalda. Las palabras inscritas decían: por decreto divino, sirve incluso en la muerte. La cámara se alejó mostrando el edificio donde estaban, para luego regresar a la situación en el gimnasio. Aquí Yukishiro comenzó a angustiarse porque los pigmeos le decían que Murakami no estaba en ese lugar. Había revisado cada rincón del gimnasio y confirmaban que ese hombre no se encontraba allí. Aira, mientras lanzaba por los aires una gigantesca cabeza rodante, maldijo con rabia al darse cuenta de que había caído en una trampa. Desde el principio, Murakami nunca estuvo en el gimnasio. Kawabanga le informó que Rin también estaba al límite, que no podría mantener sus poderes por mucho más tiempo. Aira, frustrada, gritó a todos que dejaran de quejarse y mostraran algo de valor, lanzando otro enemigo con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Yukishiro sentía que todo estaba saliendo de control. Todo era un caos. Un pensamiento oscuro la envolvía, esa sensación de no poder hacer nada, de ser inútil, la misma que le había perseguido en el pasado, pero un pigmeo logró sacarla de su ensimismamiento. Había construido un gran piano usando la madera que había alrededor. Yukishiro se quedó boquiabierta. ¿Cómo lo habían hecho? ¿De dónde sacaron los materiales? Los pigmeos caminaban sobre las teclas como si trataran de decirle algo. De repente, Kawabanga la llamó y le ordenó que tocara el piano. Rin e Aira también miraron con sorpresa qué hacía un piano allí. Kawabanga explicó que los pigmeos querían que Yukishiro usara su habilidad. Ella se quedó confundida. Aira pensó que quizás el piano podía amplificar los poderes de la representante de clase. Rin, exhausta, suplicó a Yukishiro y le agradeció al mismo tiempo. Poco después, Yukishiro aceptó intentarlo. Sin embargo, cuando se sentó frente al piano, sus manos comenzaron a temblar. El miedo y los recuerdos dolorosos la consumían. Recordó cuando sus padres le regalaron un teclado eléctrico y lo feliz que estaba en ese entonces. Su papá incluso la llamó genio porque podía tocar solo escuchando las notas. En ese tiempo todo era alegría. Escuchaba cada sonido y los tonos comenzaban a brillar en su mente. Al presionar las teclas, algo mágico ocurrió. Yukishiro pudo ver los sonidos que producía el piano, pero su mente la arrastró a otro recuerdo, cuando empezó a tomar clases formales y a depender de las partituras. Su maestra estaba molesta porque Yukishiro no sabía leer música y le dijo que debía esforzarse. No puedes confiar solo en tu oído perfecto. Si no entiendes la intención del compositor,
compositor, nunca expresarás la música correctamente, le insistió. Esas palabras se grabaron en su mente, haciéndola repetir una y otra vez que debía tocar como lo dictaba la partitura. Pero esas enseñanzas le habían robado algo esencial, ya no podía ver el sonido como antes. En el presente, al empezar a tocar, las notas sonaban diferentes de lo que esperaba. Aira lo notó enseguida y le gritó que estaba tocando mal. Yukishiro, desesperada, gritó que no podía hacerlo, no así. Aira la reprendió con dureza, diciendo que no tenían tiempo para sus quejas. Yukishiro explicó que el piano estaba afinado con una entonación pura, usada en la música clásica medieval europea, no en los 440 Hz modernos, sino en 432. Eso significaba que no podía tocarse normalmente. Aira respondió que con su oído perfecto debería poder deducir las notas una por una. Yukishiro replicó que era imposible improvisar de esa forma. Aira no cedió, le recordó que ella era un prodigio, que antes todo lo que pensaba era en cómo derrotarla. Podía olvidar el dolor de perder a su madre. La llamó por su nombre completo y le dijo que siempre la admiró porque su música era pura libertad, porque sus interpretaciones no eran rígidas, sino que parecía divertirse con esas notas. Cuando Yukishiro abandonó el piano, Aira también se rindió. Ahora le pedía que recuperara ese sentimiento, que tocara a su manera. Yukishiro cerró los ojos y revivió esos momentos, recordando la sensación de tocar solo para divertirse. Cuando abrió los ojos, sus manos dejaron de temblar y comenzó a tocar con el corazón. Rin, Aira y Kawabanga sintieron como se les erizaba la piel al escuchar la manera en que ella tocaba el piano. Había algo en esa melodía que despertaba emociones profundas, casi desgarradoras. Aira, con la voz cargada de preocupación, preguntó qué era ese sonido y por qué resultaba tan estremecedor. Le preguntó a Rin si su poder estaba siendo amplificado, pero ella, confundida, respondió que no lo sabía. Kawabanga, con ansiedad en el rostro, señaló que eso no era lo que esperaba. La habilidad de Yukishiro no consistía en potenciar el canto de Rin, ni en controlar a los pigmeos. De pronto la escena cambió para mostrar la ciudad, pero con un pequeño detalle. El cielo comenzaba a llenarse de miles de moscas que lo cubrían todo como una plaga apocalíptica. Mientras tanto, volvimos a la situación entre la señorita Adachi y Murakami. Él le dijo cargándola que no tenía por qué preocuparse, que si su problema era del dinero, él se lo daría. Después de todo, se jactaba de ganar dinero en la bolsa de valores. Como bestia, la arrojó sobre el sofá, causando que Adachi soltara un leve gemido de dolor. Murakami, sudoroso y con la respiración agitada, comenzó a hacer ejercicios de respiración antes de lanzarse sobre ella. Detrás de él se reveló que había un grupo de Hyunshin esperando en silencio detrás de él. Adachi, a pesar del miedo, se decía a sí misma que debía aguantar, mantener ocupado a Murakami el mayor tiempo posible. Todavía no conocía el alcance de su poder, y cuando bajara la guardia, entonces ordenaría a sus Hyunshin atacar, pero un zumbido llamó su atención. Una mosca volaba cerca del oído de Murakami. Adachi frunció el ceño al notarla. Murakami, irritado, gritó que había sacado la basura el día anterior. Sin embargo, su molestia se convirtió en sorpresa cuando vio la cantidad de Hyunshin y moscas que empezaban a llenar la habitación. La escena volvió con Aira y su grupo. Gritaban de miedo y asco mientras una oleada de insectos surgían a su alrededor. Yukishiro seguía tocando el piano sin detenerse. Aira, alterada, preguntó qué estaba pasando y por qué los insectos estaban cubriendo todo. Kawabanga intentó mantener la calma, respondiendo que el poder de Yukishiro no era amplificar la voz de Rin ni controlar a los pigmeos. Su verdadera habilidad era hacer que pequeñas criaturas vivas la obedecieran. Ella era la señora de las moscas. Mientras tanto, las moscas rodeaban el cuerpo de Murakami, quien gritaba de ira. Decía que se estaban metiendo en cada rincón posible de su cuerpo y exigía saber qué estaba pasando. Adachi también estaba confundida, pero pronto entendió que esa era su oportunidad para acabar con él. Rápidamente metió la mano en el corte de su pecho y sacó un cuchillo Kozuka. Con decisión lo apuntó hacia Murakami y le ordenó aceptar su derrota. Le dijo que le perdonaría la vida, pero que debía decidirse rápido o no habría garantías. Murakami, furioso, la acusó de estar detrás de todo esto y le preguntó si era verdad que también estaba coleccionando poderes. Adachi siguió presionándolo, advirtiéndole que se rindiera antes de que terminara muerto. A pesar de estar cubierto por un enjambre de moscas, Murakami se negó a rendirse. Luchó por acercarse a Adachi, quien le gritaba desesperada que obedeciera. Con un esfuerzo enorme, Murakami logró sujetarle la mano, haciendo que ella se tensara de inmediato. Sin embargo, para su sorpresa, él comenzó a admitir su derrota poco a poco. Lentamente soltó la mano de Adachi, pero al hacerlo, uno de sus dedos fue cortado.
Una extraña aura empezó a rodear el cuerpo de Adachi y se concentró en el cuchillo Kozuka que sostenía. En ese momento apareció un símbolo junto al arma, indicando el dominio de las cabezas cercenadas o dribladores sin cabeza. Adachi observó el cuchillo con intensidad, pero la voz de Murakami la hizo volver a la realidad. Él le suplicaba ayuda. Ella apartó las moscas de su cuerpo y ordenó a sus Yanchi que lo ayudaran. Cuando lograron despejar su cuerpo, Adachi le gritó que aguantara, pero Murakami no podía quitarse las manos de la cara porque las moscas podrían entrar por sus orificios. En un instante, las moscas rompieron la ventana y lo levantaron, sacándolo por completo del apartamento. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. La historia regresó a Aira y su grupo, que quedaron atónitos al ver cómo las cabezas cercenadas y los insectos desaparecían de repente. Yukishiro perdió la fuerza y se desplomó al suelo. Aira y las demás corrieron a ayudarla. Aira le pidió que resistiera, a lo que Yukishiro respondió que estaba bien, solo un poco mareada. Preguntó qué había pasado, pues sus enemigos se habían esfumado. Rin confesó que no lo sabía y que tampoco tenía idea de dónde estaba Murakami. De pronto, una nube de moscas atravesó la ventana del gimnasio, sobresaltándolas. Aira reaccionó rápido, transformándose y cubriendo a sus amigas. Entre las moscas, algo captó su atención. Habían dejado a Murakami en el suelo. Los ojos entre él y las chicas se encontraron, y la sorpresa fue mutua. Murakami, confundido, se dio cuenta de que estaba en el gimnasio y preguntó qué hacía allí. Luego agregó que era extraño que las tres siguieran en la escuela a esas horas. Aira lo saludó con frialdad, deseándole buenas noches. Murakami intentó justificarse, diciendo que estaba en casa a punto de bañarse cuando de repente apareció allí. Afirmó que los fenómenos misteriosos realmente ocurrían, como si intentara convencerse a sí mismo y a ellas. Después, haciéndose el imbécil, comenzó a alejarse, recordándoles que también se fueran a casa porque ya estaba oscuro. Pero Aira no lo dejó ir tan fácilmente. Le metió una patada en la cara que lo hizo volar por el aire. Lo llamó puto cerdo asqueroso y le preguntó con rabia si no tenía nada que decirles. Murakami, tambaleándose, respondió que sí, que borraría las fotos de Yukishiro y no habría problema. Les rogó que no hicieran más grande el asunto, porque si se filtraban las fotos comprometedoras, nadie saldría bien parado. Aira, seria, le dijo que estaba equivocado, que eso no era lo que quería discutir. Lo que esperaban de él era algo más sencillo, que admitiera que iba directo a la cárcel. Al decir esto, le lanzó otra patada brutal en la cara, tan fuerte que pareció sacudir el pasado, el presente y el futuro de aquel pervertido. En la siguiente escena, la acción se trasladó fuera del gimnasio, donde Okarun y Sakata eran perseguidos por el humanoide alienígena y Hase. Mientras corrían, Sakata gritaba preguntándose qué clase de criaturas eran esas. Fue ahí donde también se mostró la transformación de Hase. Tras obtener su poder de un yokai, usando anillos en sus pies, saltaba una y otra vez para ganar velocidad, hasta que no tardó mucho en alcanzar a Okarun. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Hase lanzó una doble patada voladora. Por suerte, Okarun llevaba brazaletes de nanopiel con bolsas de aire internas, lo que evitó que se estrellara contra la pared. Se reincorporó rápido, reintegró las bolsas de aire a sus brazos y siguió corriendo. Gritó a Sakata que no podían pelear contra esos enemigos usando solo bolsas de aire. Sakata, mientras corría a su lado, le respondió que se callara, que ese no era el momento para quejarse, y le ordenó distraer al enemigo y alejarlo de él. Okarun, irritado, le reclamó que debían buscar a las chicas, pero Sakata le repitió que no era el momento. Okarun se preguntó qué hacía un alienígena espacial en ese lugar y por qué Hase lo estaba atacando. Cuando ambos lograron ganar algo de distancia, Hase volvió a su forma humana, cansado por el esfuerzo. Admitió que transformarse lo agotaba demasiado y que habría sido mejor no llevar anillos en los pies. Luego miró al alienígena humanoide y le ordenó que dejara de volar porque estaba estorbando. Según él, su objetivo debería ser el gordito, pero la alienígena lo ignoraba mientras manipulaba los botones de su exotraje. Dentro de la armadura, la alienígena se quejaba de lo difícil que era usar ese traje, maldiciendo al conde Saint Germain por su diseño. Hase insistió, recordándole que ambos perseguían lo mismo, robar las habilidades de Okarun. Mientras se transformaba otra vez en su forma yokai, le advirtió con voz seria que solo quería destrozar a Okarun a golpes para que ella pudiera quedarse con sus poderes. También le lanzó una amenaza directa: si no cooperaba, moriría. Mientras casi reprendía a la alienígena, Sakata se acercó rápidamente a Okarun. Mientras aplicaba una nanopiel sobre su cuerpo, le dijo que ese era el momento perfecto para atacar porque los enemigos se habían detenido. Cuando terminó de ajustar la armadura, Okarun le preguntó qué era eso. Sakata le gritó que no tocara el equipo, que había puesto mucho esfuerzo en crear esa tecnología, y Okarun asintió. Sakata explicó que le había
instalado propulsores en la espalda y pile bunkers en las piernas. Cuando Okarun le preguntó qué llevaba puesto él, Sakata respondió con arrogancia que no se preocupara, que él vestía el Gran Quinta. Okarun se sorprendió por lo imponente que se veía el traje de Sakata y preguntó por qué el suyo estaba incompleto. Sakata le contestó que la nanopiel era limitada y que dejara de quejarse. Okarun molestó señaló que la mitad de su cuerpo estaba expuesta. Mientras tanto, Hase seguía discutiendo con la alienígena, asegurándole que él atacaría a Okarun, pero ella continuaba ignorándolo. De repente dijo listo y se lanzó contra Sakata y Okarun. Sakata gritó al soldado Takakura que se preparara. Intentó lanzar su Senkensuki, pero la alienígena lo esquivó con facilidad y le dio a Okarun una patada voladora. Sorprendido, Okarun notó que no sentía dolor, lo que también llamó la atención de la alienígena. Sakata, orgulloso, preguntó si ahora podía ver el poder de su ingenio creativo. Explicó que desde la última Gran Guerra había pensado mucho en cómo mejorar el Gran Quinta. Dijo que el robot era poderoso, pero demasiado vulnerable a los impactos. Por eso había comenzado a caminar todos los días cargando un pisapapeles, para que su cuerpo se acostumbrara a la dureza del acero. Okarun comentó entonces que esa era la razón por la que su traje se sentía tan pesado y difícil de mover. Esto preocupó a Sakata, quien admitió que no lo había notado cuando el Quinta era un robot gigante, pero ahora que estaba en forma humana, sus movimientos eran lentos. Mientras Sakata seguía distraído, Hase aprovechó para lanzarle otra patada doble voladora en la cara, mandándolo a volar. Okarun, alarmado, miró cómo su compañero caía, mientras la alienígena humanoide continuaba atacándolo. Irritado, Okarun le preguntó por qué seguía atacándolo. Ella le respondió que él le había robado todo. Okarun le reclamó que ellos fueron quienes le arrebataron su bola primero. La alienígena replicó que también le había robado su razón de vivir, mientras recordaba al líder alienígena. Explicó que destruyeron su planeta. Esto confundió a Okarun. Ella reveló que se unió a ellos solo para poder matar a su emperador y que tras casi 100 años finalmente se había convertido en la mano derecha de Hastur. Sin embargo, acusó a Okarun de arruinar su plan. Siguió atacándolo sin pausa, preguntándole si podía entender su sufrimiento y frustración. Okarun, serio, respondió que nada de eso tenía sentido para él. En un rápido contraataque, activó el cohete en su espalda, impulsándose hacia la alienígena. Ella intentó empujarlo, pero Okarun logró posicionarse y con ambos pies activó los pile bunkers, golpeando con fuerza su cuerpo. Ambos salieron despedidos, pero se reincorporaron de inmediato. Okarun intentó razonar con ella, diciéndole que no era su enemigo. La alienígena le respondió fríamente que su único objetivo ahora era matarlo y luego morir. Mientras decía esto, apareció una escena de lo que parecía ser un recuerdo, una pareja besándose al atardecer. Okarun se alejaba y ella lo seguía. Otro flashback apareció, la misma pareja y la alienígena siendo destrozada. De vuelta en el combate, la alienígena lanzó un combo de 3 patadas al cuerpo de Okarun, pero él respondió usando los propulsores para empujarla hacia atrás con fuerza. Aún así, ella no se dejó intimidar, abrió el casco de su traje y para evitar que Okarun la alejara, se lanzó y mordió con fuerza su brazo derecho. El grito de dolor de Okarun resonó, pero en cuestión de segundos se recompuso y contraatacó con un golpe certero de pile bunker directo al cuerpo del alienígena. Al observar más de cerca, Okarun quedó impactado. Por un momento pensó que estaba peleando contra el alien pulpo o quizás el líder alienígena, pero la realidad era distinta. La alienígena cerró su casco de nuevo y, aprovechando la distracción de Okarun, lanzó una patada lateral que impactó en su brazo derecho, el mismo que había mordido antes. El dolor fue tan intenso que lo hizo gritar de nuevo. Al tocar su traje de nanopiel, sintió preocupación. La protección estaba dañada. De repente, un disco circular salió del muslo izquierdo del alienígena y empezó a girar rápidamente, creando un halo brillante a su alrededor. Incluso las alas en sus espaldas comenzaron a generar anillos similares. Con todo preparado, acumuló impulso en su pierna izquierda y liberó una patada tan potente que disparó un proyectil devastador. La fuerza del impacto destrozó la resistente nanopiel de Okarun, haciéndolo rodar sin control por el suelo. Mientras tanto, Hase, tras haber repelido a Sakata, giró la vista hacia ellos, irritado por las acciones de la alienígena. Cuando ella estaba
estaba a punto de rematar a Okarun, Hase intervino de golpe, poniéndose entre ambos y deteniéndola. La llamó con rabia, le dijo idiota y que ya le había advertido que él sería quien destrozara a Okarun. La tensión entre ambos subió de inmediato. Hase comenzó a acumular energía en sus piernas mientras amenazaba con golpearla si volvía a interponerse. No dudó ni un segundo y le asestó una poderosa patada que la mandó volando por los aires, pero ahí no terminó. Hase saltó repetidamente, posicionándose detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos. Con las piernas tensas y cargadas de fuerza, esperó el momento exacto en el que el alienígena se acercara y liberó toda la energía acumulada en un brutal ataque que los hizo caer a ambos como meteoritos. El impacto fue tan devastador que la tierra se agrietó mientras decía ora, ora, ora. Sus gritos de dolor resonaron. Cegado por la furia, continuaba golpeándola sin piedad con patadas descendentes. En medio del caos, Sakata vio a Okarun tirado en el suelo y corrió hacia él, preguntando si estaba bien. Okarun, con la respiración entrecortada, se disculpó diciendo que había tocado el equipo sin querer. Sakata, irritado, lo llamó torpe y le recriminó por haber destruido la tecnología en la que él había trabajado tanto. Okarun se disculpó más, con un tono de culpa evidente. Sakata respiró hondo y dijo: ni modo, a estas alturas solo queda una opción: fusionarnos. Okarun, desconcertado, preguntó a qué se refería exactamente, porque ellos no eran robots. Sakata le gritó que su mentalidad era fea. Mientras controlaba la nanopiel, afirmó que ellos sí eran robots, aunque rápidamente se corrigió, afirmando que él mismo era el robot, dejando a Okarun aún más confundido. Sin darle tiempo a reaccionar, Sakata lo jaló dentro del Gran Quinta, mientras declaraba que era momento de fusionarse. Okarun gritaba, asustado, asegurando que le iba a dislocar los hombros, pero Sakata estaba concentrado y no se detuvo, proclamando con fuerza que esto era la gran fusión. En cuestión de segundos la unión se completó. La apariencia del Gran Quinta cambió, adquiriendo un torso superior musculoso donde Sakata estaba posicionado y una parte inferior en forma de falda con Okarun atrapado en la zona del cinturón. Okarun, indignado, gritó que eso no era una fusión real, que básicamente lo estaba cargando en los hombros. Sakata se enfureció, diciendo que sus poderes creativos eran débiles. Cuando Okarun cuestionó qué diferencia hacía ese diseño, Sakata explicó que él era el más hábil para controlar el Gran Quinta, pero que Okarun tenía la vista y los reflejos necesarios para el combate. Mientras discutían, Hase seguía golpeando a la alienígena sin descanso. Tras un último ataque, la repelió y la llamó imbécil con un tono burlón. Luego, al volverse, se encontró con Sakata y Okarun, que intentaban aprovechar una abertura para golpearlo. Hase esquivó el ataque con facilidad y les advirtió que no pensaran que eso era un juego. Sakata, preocupado por el fallo, instruyó a Okarun que usara los Berniers. Okarun obedeció, logrando desviar el contraataque de Hase, lo que hizo que Sakata lo elogiara. Este último aprovechó para lanzar un ataque, el Nepusei Kensuki, que obligó a Hase a retroceder unos pasos. Molesto, Hase gritó a Okarun preguntando qué demonios hacía y exigiendo que usara de una vez sus poderes. Mientras repelía al Gran Quinta, cuestionó si Okarun no podía pelear con esa fuerza también. Okarun, frustrado, gritó a Sakata que la fusión los había hecho más lentos y pesados. El traje estaba destrozado y sentía que se habían vuelto más débiles. Sakata se negó a aceptarlo, insistiendo en que la fusión significaba fuerza. Como respuesta, intentó usar otro Nepusei Kensuki, pero Hase lo bloqueó con sus piernas. El impacto del rechazo fue tan violento que el ataque junto al brazo izquierdo de Sakata se fracturó. Alarmado, Sakata rápidamente controló la nanopiel para restaurar la extremidad a su estado original. Hase se molestó, soltó una maldición y preparó otro salto veloz hacia ellos. Sin embargo, esta vez Sakata y Okarun estaban listos. Cuando Hase se lanzó, ambos activaron los Pile Bunkers a la vez, descargando toda su fuerza en un golpe directo que lo repelió con violencia. El ataque combinado de los Pile Bunkers impactó de lleno en Hase, haciendo que retrocediera mientras soltaba un grito de furia dirigido a Okarun. Lo señaló con rabia, preguntándose si de verdad creía que podía patearlo, y añadió que Okarun era la criatura más inútil que había conocido. Sakata, por otro lado, no dudó en elogiar a Okarun por su esfuerzo, pero él lo desestimó de inmediato, diciendo que con esos golpes no estaba causando ningún daño real. Sakata, confundido, le preguntó qué quería decir con eso de no hacer daño. Okarun replicó que tal vez podían crear armas más fuertes, pero Sakata negó con frustración, diciendo que apenas tenían piezas suficientes para lo que ya habían construido. Okarun entonces señaló que el rostro
dentro del Gran Quinta estaba demasiado detallado y que quizás simplificándolo podrían liberar recursos para fabricar armas, pero Sakata, visiblemente ofendido, le preguntó con arrogancia si se creía un maldito genio. Explicó que para él, si la cara de un robot no era lo suficientemente cool, no tenía ningún sentido pilotarlo. Okarun, irritado, le gritó que no era momento para tonterías como esa. Sakata, sin ceder, gritó aún más fuerte que ahí era donde Okarun se equivocaba. Dijo que la pasión era más importante que cualquier otra cosa y que gracias a esa pasión se le había concedido el poder de la inspiración. Con un grito en todo el campo de batalla, Sakata intentó lanzar un golpe directo con su brazo izquierdo hacia Hase, pero esa pasión no sirvió de nada. Hase bloqueó fácilmente el ataque y con un impulso brutal los mandó a volar hacia arriba, igual que había hecho antes con la alienígena humanoide. El impacto fue tan fuerte que los dos gritaron de dolor mientras ascendían sin control. Hase no perdió el tiempo y, acumulando energía en sus piernas, saltó hacia ellos como un cohete, repitiendo la acción una y otra vez con una velocidad imposible. Cada embestida iba destruyendo poco a poco la estructura del Gran Quinta, y su furia era tan intensa que no paró hasta destrozar completamente el traje. Mientras la armadura caía en pedazos, Hase gritó con rabia que ver a unas formas de vida inferiores como ellos intentando enfrentársele a él le daba asco. Con un último golpe los lanzó hacia arriba una vez más, dejando sus cuerpos expuestos. Luego, con una patada giratoria, se preparó para rematarlos. Mientras todo eso ocurría, Okarun se quedó mirando fijamente a Hase. De pronto un recuerdo vino a su mente, aquel día en el que Hase se burló de él mientras leía una revista. Hase le arrebató lo que estaba leyendo y con una sonrisa burlona comentó que Okarun era un conspiranoico. Luego añadió que gente como él merecía estar muerta, mientras sus amigos reían a carcajadas. En el presente, Hase seguía atacándolo, pero Okarun, tras recordar esa escena, apretó los dientes y con un grito lleno de determinación se aferró a Hase. Este, irritado, lo insultó y le ordenó que lo soltara porque le estaba dando asco, pero Okarun no lo hizo. Gritó que no iba a permitir que Hase se saliera con la suya. Recordó cómo durante años les hicieron creer que no existían, pero ahora hasta el gobierno de Estados Unidos había reconocido oficialmente la existencia de los ovnis. Mencionó el proyecto MK Ultra, el experimento de sífilis de Tuskegee y la operación Mockingbird como pruebas de conspiraciones reales. Con esa convicción llamó a Sakata y le ordenó fusionarse de nuevo. Sakata, sin dudar, gritó heroísmo y rápidamente comenzaron a reconstruir un nuevo traje usando la nanopiel. La nueva estructura parecía un jetpack mejorado con grilletes que se cerraron sobre los pies de Hase, inmovilizándolo. Hase, sorprendido, intentó liberarse mientras Sakata, con un tono arrogante, le preguntó al soldado Takakura qué pensaba ahora sobre su épica fusión. Okarun, sin perder tiempo, respondió que la fusión los había hecho más lentos, pesados y débiles. Sakata se negó a aceptar esa idea y gritó que estaba completamente equivocado, mientras Hase luchaba desesperadamente por romper sus ataduras. Al alcanzar una altura extrema, se detuvieron por un instante. Sakata dijo con firmeza que fusionarse era lo que realmente los hacía más fuertes. Antes de que Hase pudiera reaccionar, descendieron en picada a una velocidad vertiginosa, llevándolo con ellos. El impacto contra el suelo fue brutal. Una nube de polvo los envolvió tras la colisión. Cuando finalmente se disipó, se podía ver el cuerpo de Hase en su forma humana, completamente inconsciente. A pocos metros, la alienígena humanoide, gravemente herida, se puso de pie con esfuerzo. Al ver el estado de Hase, tomó la decisión de retirarse y se alejó volando de la escena. Dentro de la nube de humo, Sakata y Okarun permanecían de pie, apoyados uno en el otro. Sakata, con una sonrisa cansada, dijo que le daba permiso al soldado Takakura. Confundido, Okarun preguntó ¿para qué? Sakata, levantando el pulgar, respondió que le daba permiso para llamarlo coronel, a lo que Okarun solo le dijo que no hacía falta. La escena cambió abruptamente. Ahora la señorita Adachi caminaba hacia el terraplén bajo un puente elevado, siguiendo las instrucciones del orquestador tras informarle que había obtenido un poder. La tensión era evidente en su rostro mientras se acercaba a una figura delgada y extraña que estaba de pie en la sombra. Poco a poco se aproximó con cautela hasta que la figura, que parecía un científico demacrado, giró para mirarla. De repente el teléfono sonó. Al ver que no había identificador de llamada, dudó, pero terminó contestando.
La voz del orquestador la felicitó por su esfuerzo y la llamó Mika Adachi. Ella explicó que había conseguido un poder y preguntó qué debía hacer con él. La voz al otro lado le respondió que desafortunadamente Takeshi Murakami, el hombre al que había atacado, era en realidad alguien como ella. Confundida, Adachi pidió una explicación. El orquestador le reveló que Murakami también estaba recolectando poderes, lo que la dejó en shock. No podía creerlo. La voz con calma comentó que era una situación desafortunada pero curiosa, ya que él nunca había designado a Murakami como objetivo. Entonces preguntó por qué ella lo había atacado. La señorita Adachi, todavía nerviosa, respondió que fue porque sintió algo extraño en él y asumió que tenía poderes. Justo cuando estaba a punto de prometerle al orquestador que la próxima vez no actuaría por su cuenta, él la interrumpió de forma fría. Le dijo que esta vez en realidad ella no había hecho nada. Explicó que quien derrotó a Murakami fue la persona que tenía el poder del Señor de las Moscas y que lo único que hizo Adachi fue recoger las sobras y por accidente. El orquestador, con un tono implacable, decidió descalificarla de inmediato y le ordenó entregar su cuchillo Kozuka al hombre que estaba frente a ella. Además, le exigió que devolviera el poder que le había sido otorgado. La señorita Adachi, con la voz temblorosa, intentó replicar. Le rogó que le diera otra oportunidad, que esta vez no fallaría, pero una vez más la cortó en seco, diciéndole que eso ya estaba fuera de sus manos. El orquestador le explicó que para arrebatarle los poderes a alguien es necesario que esa persona se rinda de corazón, y eso, añadió, es lo más difícil porque no hay nada más complicado ni más fuerte que el corazón humano. Dijo que alguien con un poder excepcional tendría el espíritu cósmico, tan sólido que ni siquiera temería a la muerte. Para derrotar a una persona así, continuó, se debe atacar a fondo a las personas cercanas, a sus familiares y amigos, hasta quebrar su espíritu, pero él sabía que Adachi no era capaz de tanta crueldad, porque tenía un corazón demasiado blando. Ella, desesperada, gritó que esperara, suplicando por una nueva oportunidad. Dijo que necesitaba ese poder para ayudar a su madre enferma, pero de repente el hombre delgado y extraño que estaba frente a ella la golpeó en el rostro con su maletín. El impacto la lanzó al suelo y su nariz comenzó a sangrar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se le subió encima y, levantando el maletín una vez más, le ordenó que aceptara su derrota. Adachi apenas logró cubrirse con los brazos mientras él intentaba golpearle la cara una y otra vez. Ella, entre lágrimas y dolor, intentaba suplicarle que se detuviera, pero el hombre la ignoraba, repitiendo que aceptara su derrota. Cada golpe la hacía temblar, la frustración y el miedo se mezclaban en su mente. Solo podía pensar en su madre, lo que le hacía llorar aún más. Pero en el momento en que parecía que no podría resistir más, alguien más apareció de la nada y lanzó una poderosa patada al rostro del hombre, enviándolo varios metros lejos de ella. El rostro de Adachi mostraba una mezcla de shock y alivio al ver quién la había salvado. Mientras el hombre que la ayudó se acercaba, se podía escuchar cómo informaba por radio que había un incidente con heridos en la ubicación bajo el puente elevado. Era el oficial Vega, quien ya estaba solicitando apoyo de inmediato a sus compañeros. Con el bastón policial en mano, Vega se preparó para enfrentarse al agresor, quien lo miraba con cautela. En ese instante, un extraño tentáculo emergió de la espalda del hombre delgado, revelando que estaba usando los poderes de la carta de cuento de hadas. Vega, al verlo, abrió los ojos con sorpresa y gritó que recordaba ese poder. El hombre, dándose cuenta de lo grave de la situación, murmuró que la carta de cuento de hadas no tendría efecto contra un oficial como Vega y que no había peor desgracia que cruzarse con él en ese momento. Decidido a no quedarse atrás, intentó usar los poderes de la carta directamente sobre Adachi. La manipulación surtió efecto rápidamente y, bajo su control, le ordenó que atacara a Vega. Ella, como si fuera una marioneta, cargó contra el oficial, quien se vio sorprendido pero reaccionó con calma. En un movimiento rápido, Vega la sujetó del brazo y la derribó al suelo, neutralizando su ataque sin dañarla. Mientras la contenía, notó que la mente de Adachi había regresado a la normalidad. Cuando volvió la vista al agresor, se dio cuenta de que este había desaparecido sin dejar rastro. De inmediato, Vega informó a sus compañeros de la situación y solicitó una búsqueda en la zona. Mientras tanto, la escena cambió al aeropuerto, donde Seiko estaba hablando con Manjiro. Ella le dijo que por ahora le dejaba a cargo de su puesto, a lo que él respondió que entendía y que debía tener cuidado. Le recordó que tomara analgésicos cada 6 horas, eso le entumecería los sentidos ya que tenía las costillas rotas.
Seiko simplemente asintió y dijo que ya lo sabía. En otro lugar, Momo, montada sobre los hombros de Bamola, le gritaba con preocupación, preguntándole si podía escucharla. Gigi, escuchando la situación, se acercó y le preguntó cuál era el problema. Momo explicó que Bamola no le respondía desde hace un rato, como si ya no pudiera verla. Con un tono cada vez más alarmado, comentó que temía que la maldición de ella sobre Bamola estuviera empeorando y que a este ritmo podría terminar igual que los pigmeos, invisible para siempre. Mientras decía esto, la escena mostraba a Okarun y el resto del grupo reuniéndose finalmente después de cada uno haber librado sus propias batallas. Así termina esta segunda y parte final del arco Cuchillos Kozuka finalmente. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Tifón Humano. Es bastante corto y lo subiré pronto. Muchas gracias por estar aquí hasta el final y por la espera. Sin su apoyo esto no sería posible. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.